Buenas noches, mi nombre es Melissa Almeida, soy de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, estoy en la Facultad de Ciencias y Ingeniería, soy de la carrera de Ingeniería en Seguridad Industrial, cursando el tercer semestre. Mi tema al trabajo es el estudio sobre el rendimiento de un jugador y cómo afecta esto su peso, estatura y edad. Una breve introducción es: el fútbol es un deporte de equipo jugado entre dos conjuntos de 11 jugadores, cada uno y algunos árbitros que se ocupan de que las normas se cumplan correctamente. Es ampliamente considerado el deporte más popular del mundo, pues lo practican unos 270 millones de personas. La historia del fútbol, como actualmente se lo concibe, abarca casi unos 150 años de existencia. En la Edad Media tenían lugar entre fracciones o grupos rivales en villas y ciudades, también entre pueblos y parroquias. El fútbol se juega siguiendo una serie de reglas, llamadas oficialmente reglas del fútbol. Este deporte se practica con una pelota esférica, de cuero o un material u otro material, una circunferencia no mayor a 70 centímetros y no inferior a 68 centímetros, y un peso no superior a 450 gramos y no inferior a 410 gramos al comienzo del partido, donde dos equipos de 11 jugadores cada uno, 10 jugadores de campo y un guardameta, o como se le dice vulgarmente, un arquero, compiten por encajar la misma en la portería rival, marcado así un gol. El equipo que más goles haya marcado al final del partido es el ganador. Si ambos equipos no marcan o marcan la misma cantidad de goles, entonces se declara un empate. Puede haber excepciones a esta regla, véase duración y resultado más abajo. Tomaban parte una gran cantidad de jugadores y porterías en el cual podían estar separados más de 1 kilómetro. Estos jugadores, que a menudo eran violentos y peligrosos, estaban asociados especialmente en el carnaval y se llamaba en ese tiempo fútbol de carnaval. La idea de disputar una copa de fútbol asociación fue del secretario de la FA, Charles Alcock, quien propuso sus planes en una reunión a la que asistieron 12 clubes. Participaron 15 clubes en la primera competición en 1972, que fue ganada por los Wanderers, que batieron a los Royal Engineers hasta 1892. Casi todas las finales se celebraron en Kennington Oval, Londres, que es más conocida por el cricket. Hasta 1882, todos los ganadores fueron clubes de aficionados. Los Wanderers ganaron 6 veces, los Old Estonians ganaron 2 veces y fueron segundos en 6 ocasiones. También en 1872 se celebró el primer partido internacional entre Inglaterra y Escocia. Y en 1878 se celebró el primer partido con luz eléctrica. A continuación se muestra una pequeña tabla con 40 datos y 3 variables. La variable 1 es el peso en kilogramos de cada jugador. La variable 2 es la altura en metros y la variable 3 es la edad de cada uno de ellos. Aquí se encuentra, como pueden observar, los datos son 40 y son 3 variables. A continuación se responderán ciertas preguntas como
¿Cuál es la edad perfecta en el rendimiento de los jugadores? Ok. Respondiendo a la primera pregunta, para que los jugadores tengan buen rendimiento óptimo, la edad ideal según la media de la tabla de frecuencia es 39,85 años. Para la segunda pregunta, que aquí se observa y dice ¿cuál es la altura y peso ideal para que el jugador tenga mejor utilidad dentro de la cancha? Y procedemos a ir de nuevo a nuestros cálculos y por medio de eso ir respondiendo la pregunta 2. Nos vamos a la altura. La altura ideal dice que de un jugador tenga mayor utilidad en la cancha o dentro de la cancha es de 1,92. Asimismo, se calcula por medio de medidas de centralidad respecto a la tabla de frecuencia. Ya, como dije anteriormente, la media se calcula por la sumatoria del punto medio por la frecuencia sobre el número de datos, que es 40. En este caso nos salió la sumatoria del punto medio por la frecuencia, nos salió 77,84 dividido por 40 sale a 1,92. Y el peso ideal para la mejor utilidad es de 80,93, como se observa. A ver, disculpen, el peso, si es de 80,93, como se puede observar aquí. Todos estos cálculos se obtienen gracias a la tabla de frecuencia y los cálculos de medidas de centralidad. Aquí se puede observar en este lado 80,925, pero se lo puede redondear a 80,93. Asimismo, la media se saca por la sumatoria del punto medio por la frecuencia sobre el número de datos, que es 40. La tercera pregunta se la responde. Leeré la tercera pregunta. ¿Qué persona es más propensa a hacer más actividad física? Ok, la persona más propensa a hacer cualquier actividad física, o en este caso jugar fútbol, es la que cumple ciertos parámetros con respecto a dos variables, que son el peso y la estatura. A continuación les mostraré sobre el peso. Dice que el peso idóneo, los valores de un peso idóneo son entre 89,63 y 72,21 kilogramos. Y la segunda variable que les comenté, que es la de la altura, son entre los valores de 1,94 metros y 1,91. Y en esta se aplican los límites de confianza o intervalos de confianza, que son los siguientes. Aquí se encuentra por el peso,
que está aquí abajo, y la estatura, que es la primera que se observa aquí. Ok, la siguiente pregunta dice: ¿cuál de las dos variables es corregible para la eficiencia del jugador? La variable corregible para la eficiencia del jugador puede ser tanto la edad como la altura o el peso. Lo corregible se definirá el valor de cada variable, ya que si está fuera de los límites de confianza y de la media perjudican al jugar. En este caso se utilizan los intervalos de confianza y las medidas de centralidad que a continuación les enseñé. La pregunta número 5 dice: ¿dentro de qué variables y valores se encuentran las personas con mayor rendimiento? Las personas con mayor rendimiento es aquella que no se excede los 35 años y tampoco sea menor que los 31. Pasado o disminuido estos valores, su rendimiento no será eficiente y se aplican los límites de centralidad. Dentro de los límites de centralidad está la media, la mediana y la moda. La siguiente pregunta es: ¿dentro de qué parámetros las variables son las apropiadas en el jugador? Las variables apropiadas del jugador serán en el peso 89,63 y 72,21. Entre esos pesos son apropiados para los jugadores. La edad es entre 31,46 y 35,41 años. La altura es entre 1,98 y 1,90. En estos casos se aplican las medidas de centralidad y una vez calculadas las medidas de centralidad se aplican los intervalos de confianza, como pueden observar aquí. Primero se calculó el intervalo de confianza de la estatura o la altura, después se calculó el intervalo de confianza de la edad, que aquí se puede observar que es 31,96 y 35,3, y por último es el peso. La siguiente pregunta es: ¿cuál de todas las variables es corregible para la eficiencia del jugador? La variable corregible en el peso, la variable corregible es el peso, ya que este se puede modificar, mientras que los años y estatura no se puede, y el peso promedio debe ser de un jugador de 80,93. Pasado ese peso, el rendimiento del jugador disminuye. La siguiente pregunta es: ¿cuál de todas las variables es la que más varía respectivamente? Ok, la variable que más varía es la del peso, ya que su ancho de clase es de 6,5 kilogramos. Y para obtener estos datos se utiliza el rango, el número de clase y el ancho de la clase. El rango es el primer valor que uno calcula, ya que de ahí uno puede realizar los siguientes valores que necesita llenar en su tabla de frecuencia, y de ahí, una vez esos datos, se realizan las medidas de centralidad. Y por último está la pregunta: de acuerdo a 3 variables establecidas, ¿qué persona es la que tiene menor rendimiento? La persona que tiene menor rendimiento físico es aquella que está fuera de los límites de confianza. Cualquier persona que esté fuera de estos parámetros no será eficiente en el fútbol. Y para llegar a estos datos, para responder esta pregunta, se calcula las medidas de centralidad, que son la media, mediana, moda. La media, vuelvo y repito, se calcula por la sumatoria del punto medio, es la sumatoria del punto medio por la frecuencia sobre el número de datos. La mediana se calcula el límite inferior más el ancho de la clase por la posición menos la frecuencia absoluta menos 1 dividido para el número de datos. La moda se calcula
igual al límite inferior más el ancho de la clase por la frecuencia menos la frecuencia relativa a menos 1 sobre la frecuencia menos la frecuencia relativa a menos 1 más frecuencia menos frecuencia relativa a más 1. Una vez ahí, a medida de que uno tiene ese tipo de fórmulas, uno puede fácilmente llegar al resultado. La desviación estándar se calcula una vez hallada la varianza. La varianza se calcula, es igual a la sumatoria del punto medio menos la media al cuadrado por frecuencia sobre el número de datos. Una vez ahí sacado ese resultado, es simplemente ese resultado se lo lleva a la raíz, y esa es la desviación estándar. En cambio, los límites de confianza se calculan diferente. A continuación observará cómo se calcula, cómo es la fórmula de los límites de los intervalos de confianza o límites de confianza. El intervalo de confianza es igual a la media, que ya la sacamos anteriormente en la tabla de frecuencia, más z. Z se busca en una tabla que es específicamente para buscar los valores, dichos valores, y en este caso, como no nos dan como un porcentaje de confianza, nosotros nos damos la idea de que es un 95% de confianza, y una vez llevado ese 95% se divide para 100, que es 0,95, se le resta 1 y el resultado es alfa, es 0,05, y se lo divide para 2. Este resultado se lo busca en la tabla de grados de libertad o en el otro, que es z, y es 1,96. Ahí en la fórmula z ya está encontrada y es multiplicada por la desviación estándar dividida para la raíz del número de datos. Ok, las respuestas están muy claras y concisas. Cada pregunta lleva sus cálculos, ya que a medida de que uno realiza los cálculos puede llegar a responder cada una de las preguntas sin algún tipo de falla o de dificultad. Muchas gracias. Esta es mi presentación sobre el estudio del rendimiento de un jugador y cómo afecta esto su peso, altura y edad.